Señor, esta noche por estar en medio nuestro. Sabemos que tu presencia es real en medio de aquellos que alaban y bendicen tu nombre. Con la misma disposición con la que hemos adorado, con esa misma disposición, nuestros oídos están listos para que tu palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, pueda venir a nosotros para enseñarnos la verdad de tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 21, y vamos a leer a partir del versículo 14. La semana anterior, por el tiempo, no pudimos abarcar todo el texto que nos disponíamos a estudiar. Vamos a tratar la manera esta noche de avanzar lo más que podamos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, la palabra de Dios nos dice: la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla y tenía 65 metros según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas, el primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con jacinto y el duodécimo con amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán a sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor. Hermanos, todo este pasaje, que es la continuación de la lectura que iniciamos la semana pasada, nos describe la Nueva Jerusalén, que ya dijimos que es presentada acá como la esposa del Cordero. Para comenzar a describir, hermanos, cada uno de estos elementos que están acá en este pasaje, es necesario que nosotros partamos de la idea que Juan de Patmos nos ha venido presentando durante los últimos capítulos. Hemos visto, hermanos, cómo el Señor ha juzgado a la Trinidad satánica, pero también hemos visto que el Señor, junto a ella, a esa Trinidad satánica que ya juzgó y condenó, ha juzgado también a la gran Babilonia, o la gran ramera. Y decíamos, hermanos, que la gran ramera o la gran prostituta es, hermanos,
todo el sistema que la bestia, falso profeta, han levantado en torno al dragón. Esto es importante que lo mencione, hermanos, porque al hacer este abordaje esta noche de las descripciones que se encuentran en este capítulo 21, vamos a tener que hacer una visión panorámica, que es lo que Juan de Patmos nos quiere mostrar. Y esto es importante, hermanos, porque esto nos va a dar una claridad de la interpretación del texto y usted mismo se va a dar cuenta. Así que yo le invito a que tenga lista ahí su Biblia, porque vamos a ir intercalando algunos pasajes para que usted vea que Juan de Patmos está colocando un paralelo antagónico entre la Gran Babilonia y la Nueva Jerusalén. Así que le invito para que tenga su Biblia ahí abierta. Vamos a comenzar primero con el primer paralelo antagónico que ya Juan de Patmos nos ha demostrado. El primer paralelo consta de la séptima copa de destrucción de la Babilonia versus la séptima visión de la Nueva Jerusalén que desciende. Veamos entonces lo primero. Apocalipsis capítulo 16, versículo del 17 al 19. Quiero que usted note esto, por favor, hermanos. Vea lo que dice Apocalipsis 16, versículo 17 y 19. El séptimo ángel, oiga esto, el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía: se acabó. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca desde que el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad, oiga, se partió en tres, y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Quiero que preste usted atención a esto, porque esta es la séptima copa que ya estudiamos. Y la séptima copa, que la tiene el séptimo ángel, nos está hablando de la gran destrucción de la gran Babilonia. Ahora, regresando otra vez al capítulo 21, hermanos y hermanas, fíjese en esto, en el versículo número 1. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia, hermosamente vestida para su prometido. Entonces, en este capítulo 21, donde se dice vi un cielo, ese verbo vi nos habla de la séptima visión que aparece en todo el libro de Apocalipsis. Es decir, esta es la séptima vez que Juan de Patmos nos habla de una visión. Entonces, la séptima copa nos habla de la destrucción de Babilonia. La séptima visión nos habla de la llegada de la nueva Jerusalén. Entonces, por un lado tenemos una ciudad destruida y por otro lado llegamos a una nueva ciudad. Ese es el primer antagónico, pero que es un paralelo. Veamos el segundo paralelo antagónico, y que también se encuentra, hermanos y hermanas, en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 1. Oiga lo que dice: uno de los 7 ángeles, espero que tenga su Biblia abierta, hermanos, para que usted entienda el ejercicio que vamos a hacer esta noche. Verso 1, capítulo 17 de Apocalipsis. Uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas se me acercó y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Este versículo 1 del capítulo 17 dice que se acercó uno de los 7 ángeles. Lo segundo, ven, te mostraré. Y lo tercero es que lo que le muestra es la gran prostituta.
Entonces vea eso, se acercó uno de los 7 ángeles, ven, te mostraré, y lo que le muestra es la gran prostituta. Ahora vamos a Apocalipsis 21, versículo 9, y va a ver que se presenta lo mismo. Verso 9: se acercó uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas, y me habló así: ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. No sé si usted va notando el parecido, es parecido pero es antagónico. Se acerca uno de los 7 ángeles y ambos le dicen a Juan de Patmos: ven, te mostraré. Solo que en la anterior visión lo que le muestra es una gran prostituta, y en el capítulo 21 lo que se muestra es la novia del Cordero. Veamos otro antagónico. Vamos siempre al capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 3. Vea lo que dice ese versículo 3. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Note que ahí aparece: me llevó en el espíritu al desierto, y dice que vio allí. Ahora vámonos al versículo 10, pero del capítulo 21. Oiga lo que dice el versículo 10 del capítulo 21. Me llevó en el espíritu, oiga esto, me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. En la primera visión, ¿qué fue lo que usted vio? Que el Espíritu llevó a Juan de Patmos, pero lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ver a la prostituta. En la siguiente visión del capítulo 21, el Señor lleva en el Espíritu a Juan de Patmos, pero no al desierto, sino que a una montaña alta. Entonces vea que ahí hay un paralelo antagónico. Veamos otra cosa más. Versículo 4 del capítulo 17. Se va a hacer una descripción de la vestidura de la gran Babilonia. Dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. Esa es la descripción de Babilonia. Ahora veamos la descripción de la Nueva Jerusalén, que es la esposa del Cordero. Vámonos al capítulo 21, vamos a leer el versículo 2 y luego nos saltamos al 11. Dice el versículo 2 del capítulo 21: vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios. Oiga esto: preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Verso 11: resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Entonces usted puede ver que se está describiendo la vestidura de la gran prostituta, y ahora se está describiendo la vestidura de la nueva Jerusalén, que es la esposa del Cordero. Veamos otro antagónico más que va creciendo. Esto, hermanos, este ejercicio que estamos haciendo es para que usted vea cómo la teología de Juan de Patmos está colocando en relieve la naturaleza, vamos a decirlo así, de estas dos mujeres, de la gran Babilonia y de la nueva Jerusalén. Veamos el capítulo 18 de Apocalipsis en el versículo 2. ¿Están acá, hermanos? Ok. Capítulo 18, verso 2. Oiga esto: ha caído la gran Babilonia. ¿Y en qué se ha convertido? Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. Entonces, ¿en qué se ha convertido la gran Babilonia? En morada de demonios.
Ahora veamos en qué se ha convertido la Nueva Jerusalén. Vámonos al versículo 3 del capítulo 21. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Entonces, ¿en qué se ha convertido la Nueva Jerusalén? En la morada de Dios. ¿Y en qué se convirtió la Gran Babilonia? En morada de demonios. Sigamos más. Veamos el siguiente antagónico. Regresemos al capítulo 17 de Apocalipsis, versículos 15 y 16. Oiga esto. Además, el ángel me dijo: las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos y la bestia que has visto, oiga esto, le cobrarán odio a la prostituta, causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. ¿De qué nos está hablando esto? De vergüenza, de que el poder es quitado y de que las riquezas son quitadas a la Gran Babilonia. Ahora veamos cuál es el fin de la Nueva Jerusalén. Versículo 24 y 26 del capítulo 21. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. En el caso de la Gran Babilonia, ¿qué hicieron? Le quitaron. Y a la Nueva Jerusalén, ¿qué le están haciendo? Le están dando. Versículo 26. Y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Entonces usted puede ver que a la Gran Babilonia le están quitando, la están dejando en vergüenza. Los reyes de la tierra la están devorando, la están dejando. Pero ¿qué pasa con la Nueva Jerusalén? Le traen riquezas, le traen honor, vienen a ella. Pero vamos más. Versículo 8 del capítulo 17. Y usted va a entender por qué estamos haciendo este ejercicio y por qué es importante hacerlo. ¿Quiénes conforman la Gran Babilonia? Capítulo 17, versículo 8. Porque está bien, se habla de la Gran Babilonia, pero ¿quiénes son la Gran Babilonia? Aquí lo dice el versículo 8 del capítulo 17. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. Entonces, ¿quiénes son los que no están inscritos en el libro de la vida? Los habitantes de la tierra. ¿Y quiénes son ellos? Los que están plegados a la Gran Babilonia. Ahora veamos el otro antagónico, pero paralelo también. Versículo 27 del capítulo 21. Nunca entrará en ella, está hablando de la Nueva Jerusalén, nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes. Y aquí dice, sino solo aquellos que dice que tienen su nombre inscritos en el libro de la vida. Es un antagónico paralelo. Y ahora, hermanos, vamos al último antagónico. Y podríamos seguir, pero solo he rescatado los más importantes para que usted tenga una visión en conjunto. Capítulo 18, versículo 8. ¿Cuál es el destino de los que conforman la Gran Babilonia? Versículo 8 del capítulo 18. Por eso, en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre. ¿Y cuál es el destino? Ahí lo dice: será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. ¿A quién? A la Gran Babilonia. Entonces, ¿cuál es el fin de la Gran Babilonia? El fuego.
¿cuál es el fin de la nueva Jerusalén, de la morada de Dios, de quienes están con Dios? Y esto nos sirve como una introducción para ir detallando los versos que hemos leído esta noche. Vámonos al capítulo 22 de Apocalipsis, versículos del 3 al 5. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. ¿Cuál ciudad? La Nueva Jerusalén. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará. ¿Y cuál va a ser el destino de la Nueva Jerusalén? Ahí lo dice el versículo número 5: y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces usted puede ver cómo Juan de Patmos, esto ya lo estudiamos, hermano, pero usted puede ver cómo Juan de Patmos está colocando en paralelo a la Gran Babilonia y a la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿por qué le decía yo que es importante haber hecho este pequeño paneo de todos estos pasajes? Por lo que aquí vamos a encontrar en el versículo 14 del capítulo 21, que fue con lo que iniciamos la lectura. Dice la Biblia: la muralla de la ciudad. La muralla de la ciudad. ¿Para qué sirve una muralla, hermanos? ¿Para qué sirve un muro perimetral? ¿Para qué? Correcto, para proteger. Y ya dijimos que esta ciudad es la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero, es la iglesia del Señor. Entonces, ¿por qué la iglesia, vamos a decirlo así, está rodeada de una muralla? Y ahí dice la cantidad. La muralla de la ciudad tenía ¿cuántos cimientos? 12 cimientos. Y dice que en los cimientos estaban los nombres de ¿quién? De los 12 apóstoles del Cordero. La carta a los Efesios dice que la iglesia está fundada en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que protege la santidad, la naturaleza, el fin, el propósito de la Nueva Jerusalén? ¿Qué es lo que protege a la Nueva Jerusalén? ¿Qué la hace tan distinta de la Gran Babilonia? La palabra de Dios, correcto. Es la palabra de Dios la que protege, la que identifica, la que separa a aquellos que son parte de la Nueva Jerusalén o son de la Gran Babilonia. Entonces, usted quiere saber si usted es parte de la Gran Babilonia o es parte de la Nueva Jerusalén. El filtro es este: su vida está fundamentada sí o no en la palabra de Dios. Si su vida no está fundamentada en la palabra de Dios, entonces usted no es parte de la Nueva Jerusalén. Si lo que hace en su vida, la forma en cómo conduce sus relaciones personales, la forma en cómo maneja sus finanzas, la forma en cómo se relaciona en su familia, la forma en cómo se relaciona con sus compañeros de trabajo, si no está fundamentada en la palabra de Dios, su fundamento son los valores de la Gran Babilonia, es decir, de la gran prostituta. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué significa tener una vida cristocéntrica? ¿Qué define cuando una persona auténticamente es cristiano? No que tenga una gran Biblia, hermanos, pesada, tipo Thompson, ¿verdad? Que le sirve de bisagra en el brazo. Ya está odorizada, está la Biblia ya. No es eso lo que define el cristianismo de una persona. Lo que define el cristianismo de una persona,
lo que le da consistencia, lo que le da belleza, lo que la robustece, es la palabra de Dios. Por eso es que dice que la muralla que protege a la Nueva Jerusalén está fundada en 12 cimientos, y en cada cimiento está el nombre de uno de los apóstoles del Cordero, lo que significa que la iglesia está fundada, hermanos y hermanas, en la enseñanza de los apóstoles, en lo que la palabra de Dios ha dejado como testimonio. Cualquier anabólico que usted le quiera inyectar a la iglesia que no sea la palabra de Dios es adulterar el evangelio, y eso lo deja desprotegido a usted. Por eso, hermanos y hermanas, estos espacios de aprendizaje de la palabra de Dios no los deberíamos de desaprovechar, porque es esto lo que nos va a dar seguridad y consistencia. Oiga lo que dice, versículo 15, y aquí va a ser una remembranza de la profecía de Ezequiel. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Esta regla de oro o esta caña de oro para medir la ciudad, el oro, hermanos y hermanas, representa la santidad de Dios. ¿Cuál es la medida que debe de dar la iglesia? La medida del Hijo de Dios. Es decir que, ¿cuál es la meta a la que usted tiene que arribar? No es parecerse a mí o a la hermana o al hermano. La talla, la medida que debe de alcanzar, no que se le sugiere, la que debe alcanzar, es la talla y la medida del varón perfecto que es Cristo. Entonces significa que este ángel que hablaba con Juan de Patmos mide a la iglesia. ¿Qué tanto la iglesia se parece al Hijo de Dios? Y esa caña de oro sigue siendo la palabra de Dios. Cuando usted se ve en la palabra de Dios, ¿qué tanto se parece usted al Hijo de Dios? Porque esa es la medida. Esa es la medida. Pero dice que la ciudad es perfecta. Porque sabe algo, hermanos y hermanas, el Señor está comprometido en perfeccionar a la iglesia. Así que lo que comenzó con usted lo va a terminar, sí o sí. El que es hijo de Dios va a alcanzar la talla y la medida por la acción de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿se parece usted a Jesús? Vamos más. Vea lo que dice verso 16. La ciudad era cuadrada. En realidad no es que sea cuadrada, va a ver que es cúbica. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Usted se puede imaginar una ciudad de estas dimensiones. Bueno, no nos podemos imaginar porque no existe ciudad en el mundo con estas dimensiones de anchura, de altura, no existen. Eso habla, hermanos y hermanas, que la nueva humanidad que el Señor está regenerando por medio de la palabra y de su espíritu no tiene iguales. No tiene iguales. Pero si se fija, las medidas de la Nueva Jerusalén son cúbicas, es decir, no hay imperfección, todo es perfecto. Pero volvemos al punto, ¿qué es lo que perfecciona a la iglesia? ¿Qué es lo que perfecciona al creyente? Dos cosas, la palabra y el espíritu. La palabra y el espíritu.
Si cuando usted lee la Biblia el Espíritu no le habla, está grave, hermano. Está grave. Pero si cuando usted lee la palabra viene el Espíritu, como lo está haciendo ahorita, y usted dice, es verdad, y usted dice, de verdad que tengo que parecerme al Hijo de Dios, de verdad que el Señor quiere esto de mí, entonces el Espíritu te quiere perfeccionar, limpios y purificados por el poder de la palabra y la acción de su Santo Espíritu. Por eso es que en la oración que hicimos al inicio, invocamos al Espíritu Santo que está en medio nuestro para que nos ayude a interpretar la palabra que Él mismo inspiró. Esta ciudad es cúbica y habla de una ciudad perfecta. Dice, hermanos y hermanas, verso 17, midió también la muralla, y esta es una muralla, hermanos, tan alta. Midió también la muralla y tenía 65 metros según las medidas humanas que el ángel empleaba. Se imagina un muro de 65 metros. Para que tenga una idea, si ha ido usted a San Salvador y ha visto la torre Cuscatlán, el edificio de la torre Cuscatlán del banco, eso más o menos mide 65 metros de alto. No hay ciudad en el mundo que tenga un muro tan alto como ese. No existe. No existe en el mundo. Pero ¿de qué nos habla la altura de ese muro? De algo que vamos a ver más adelante. ¿Para qué sirve el muro? Para proteger, para cuidar. Y esa ciudad está tan acorazada, está tan protegida, que saltarse un muro de 65 metros, hermano. ¿Cómo, verdad? ¿De dónde? Y esa muralla de lo que nos habla es que ningún pecado, ni ningún pecador que no haya sido lavado con la sangre del Cordero van a poder entrar ahí. Es lo que la Biblia dice: sin santidad nadie va a ver al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Se necesita ser santificado. Pero volvemos al punto: ¿qué santifica al creyente? La palabra y el Espíritu. Solo la palabra nos va a dar esa protección. Solo la palabra nos va a dar esa seguridad. Dice más, hermanos y hermanas, la muralla, oiga de qué está hecha. La muralla está hecha de jaspe. Acá, hermanos, se lo menciono porque tal vez si usted tiene otra versión de la Biblia va a notar que las traducciones en cuanto al material de las piedras preciosas es muy variable. Y esto porque es un lío traducir, hermanos y hermanas, o describir la consistencia de estos materiales. Pero el traductor, con tal que entendamos la idea, trata la manera de hacer lo más posible cercano el texto. Por eso es que dice: la muralla estaba hecha de jaspe. ¿Y qué es el jaspe? Es una piedra hermosa. Es hermosa. La muralla estaba hecha de jaspe, y eso habla de transparencia. ¿Qué es lo que hace que una persona no viva en pecado? Que es transparente. Que lo mismo que es aquí en la iglesia, lo es en la casa, lo es en el trabajo, lo es en el... No tiene cola pateada, pues. ¿Quién va a acusar a alguien que es transparente, que vive con limpia conciencia? Si eso es lo que protege al cristiano, su transparencia, ¿quién va a poder hacerle daño al cristiano? Si vive en integridad. Pero si le tienen la cola pateada, y si le tienen algo ahí escondido, ya no es transparente, y la gente fácilmente puede entrar a invadir la vida de la persona.
¿Cuántos chantajes no se dan, hermanos y hermanas? Porque hackean las cuentas de las personas, las mensajerías, y la gente los extorsiona. Yo le pregunto a usted, ¿y ustedes no tendrían ningún problema con que le revisen el teléfono, hermano? Digo, pues, para que comencemos a hablar de la transparencia. ¿A quién quisiera que le revisemos ya el teléfono? Al azar voy a agarrar a uno. No se asusten, que no es a mí el que me van a dar cuenta, sino el que está sentado en el trono de gloria, hermanos y hermanas. Transparencia. Un muro impenetrable de transparencia. Dice más, hermanos, y la ciudad era de oro. Habla de perfección. Ser perfecto como Jesús es perfecto. Semejante al cristal pulido. ¿Por qué, hermanos y hermanas, dice que la ciudad era de oro, semejante al cristal pulido? Porque es un oro probado. Es cristiano probado. O sea, lo que está pulido es lo que está probado. Lo que se pulió le quitó las escorias y todo un material inservible. Eso es lo que hace la palabra y el Espíritu: sacarnos las escorias y lo que no sirve de nuestra vida, para pulirnos. Dice más, verso 19: los cimientos de la muralla, que ya dijimos que eran los cimientos de la enseñanza de los apóstoles. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. Y vea la descripción que se hace: el primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con jacinto, el duodécimo con amatista. Son piedras preciosas. ¿Y qué es lo que encontramos en la palabra de Dios? Piedras preciosas. ¿Cómo se embellece el cristiano? Porque se ha descrito que estas piedras, hermanos y hermanas, los cimientos de la muralla de la ciudad, estaban decorados con toda clase, eso es lo que dice, con toda clase de piedras preciosas. Hermanos, en la Biblia nosotros tenemos fundamento para toda la vida. Usted quiere saber aquí cómo conducirse en el matrimonio, vaya a la piedra preciosa que hay en la palabra. Usted quiere ver cómo es la relación con los hijos, hay una piedra preciosa en la palabra. Usted quiere saber cómo tratar a los enemigos, hay piedras preciosas en la palabra. Usted quiere saber cómo manejar su economía, hay piedras preciosas en la palabra. Hay fundamentos que embellecen la naturaleza, pero sobre todo la consistencia del creyente. Lo que lo embellece a usted es que tanto de esos fundamentos embellecen su vida. Por eso es que el cristiano ama la palabra de Dios, por dura que sea. Ya dijeron aquellos: Señor, se fue la multitud que nos seguía porque fue dura tu palabra. Si ustedes se quieren ir, les dijo mi hijo, adelante, ahí tienen la puerta, denle. Pero aquellos, porque amaban al Señor, le dijeron: Señor, ¿y a dónde podremos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero nos habla, hermanos, de una iglesia que ha sido perfeccionada por la palabra. Por eso, hermanos, si el Señor tardara en venir, vamos a estudiar toda la Biblia. Y si nos envejecemos estudiando toda la Biblia y aún así el Señor no ha venido, pues la volvemos a estudiar nuevamente. Porque siempre hay una riqueza nueva de la palabra de Dios para nosotros. Entonces, ¿qué fundamenta tu vida? ¿YouTube?
Facebook, lo que un loco diga en internet, o te fundamenta la palabra de Dios? Dice más, hermanos y hermanas, las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola puerta, de una sola perla, perdón. La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente, porque los caminos del Señor son rectos. Y Él desea que la iglesia camine en rectitud, en integridad, en honestidad. Por eso es que hicimos la aproximación de la Gran Babilonia, que son todos los que se plegan al mundo, y la Nueva Jerusalén, que es la esposa del Cordero, los que viven en rectitud, los que aman la palabra, los que se dejan medir por la palabra. Ellos conforman la Nueva Jerusalén. Y dice algo más, versículo 22: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Fíjese que aquí pasa algo curioso. El día que nosotros creímos en Jesús, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Pero el día de nuestra redención final, nosotros viviremos en Dios, en su presencia. Y esto es sorprendente, porque aquí está diciendo que no hay necesidad de templo. Porque ¿para qué servía el templo? Para ofrecer sacrificios. Y los sacrificios, hermanos, ¿para qué eran? Para obtener el perdón de los pecados. Pero porque aquí ya no hay necesidad ni de templo ni de sacrificios, porque el Cordero perfecto fue inmolado, y porque todos los que están ahí han sido santificados por su preciosa sangre. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Dice más, hermanos y hermanas, versículo 23: la ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Así como cuando Moisés estuvo en la cumbre de la montaña, y cuando bajó, la Biblia dice que su rostro resplandecía. Aún en la noche le resplandecía el rostro a Moisés. Y aquí no hay necesidad ni de luz del día ni de lámpara, porque ya no hay noche, ya no hay oscuridad, ya no hay tinieblas. Todo es luz, todo es transparente. Pero Dios se muestra en su santidad, porque los que habitan la Nueva Jerusalén, los que conforman la Nueva Jerusalén, han sido lavados por la palabra y el Espíritu. Están fundamentados en la palabra del Señor, viven en rectitud, han alcanzado la altura del varón perfecto. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros esta noche. Verso 24: las naciones caminarán a la luz de la ciudad. Pero ¿qué vamos a reflejar nosotros? La luz de Cristo. Y dice que las naciones caminarán a la luz de la ciudad. La ciudad no tiene luz propia. Irradia, refleja, proyecta. ¿La luz de quién? La luz de Cristo. Y no es eso lo que Dios quiere, pues que reflejemos la luz de Cristo, que nosotros reflejemos la gloria de Dios en lo que hacemos. Eso es lo que dice la palabra. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues ahí no habrá noche, y llevarán a ella las riquezas y el honor de las naciones. ¿Por qué? Porque la iglesia es el reflejo de la gloria de Cristo. Pero vea lo que dice el versículo 27, y ahí usted va a entender. Verso 27: nunca
nunca entrará en ella nada impuro. Ni los idólatras, ni los farsantes, esos no entran, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Aquellos que han sido santificados por la palabra y el Espíritu. Yo le pregunto a usted, y con eso termino esta noche, mis estimados hermanos: ¿usted ha sido santificado por la palabra de Dios, por la acción del Espíritu, o se está engañando aquí creyendo que es, cuando en realidad no es nada, ni primo es, pues? Porque tener tiempo de estar en la iglesia, tener un uniforme, tener una Biblia, no lo hace cristiano. Lo que lo identifica como seguidor de Cristo es que el Espíritu Santo coloque en usted la palabra y viva de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Esta es la nueva Jerusalén, la nueva humanidad, la que vive por la palabra. O sea, si no vivimos de acuerdo a la palabra, hermanos, no se engañe. Usted no es de la nueva Jerusalén, usted es de la gran Babilonia. ¿Y cuál es el fin de la gran Babilonia? Fuego. Fuego, porque lo inmundo no agrada a Dios. Entonces, hoy usted va a entender ese pasaje: sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, ¿y yo cómo hago para ser santo? Viva de acuerdo a la palabra. Deje que el Espíritu le hable. A muchos de ustedes el Espíritu les habla y les habla y les habla y no entienden, hermanos. No entienden. Les da un golpe la vida, les da otro golpe, lo vuelve a revolcar, lo vuelve a dar vuelta y no entienden. Y dice: ¿y qué me pasa? ¿Qué será? ¿Qué estoy pagando? ¿Qué prueba? Es que no estás viviendo conforme a la palabra. No te estás dejando guiar por el Espíritu. Necesitas la palabra y necesitamos una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Creen en el Señor, hermanos? ¿Creen en su palabra? Vivamos entonces de acuerdo a la palabra, porque esa palabra es la que le va a dar fundamento, protección, seguridad, consistencia, belleza, altura, perfección, que es lo que se ha descrito acá. No son los conciertos, no son las experiencias, no son las actividades aisladas. Es la palabra, es la palabra. A propósito, leen la Biblia, no me respondan. Leen la palabra, porque si vieran, hermanos y hermanas, la palabra, la leyeran tanto como consumen material en internet, otra historia nos cantara en nuestro país. Si viviéramos la palabra, no viéramos tantos matrimonios arruinados en las iglesias, tantos hijos deformes. Si viviéramos la palabra. Por eso es que la invitación de la Escritura es: oye, hijo mío. Oye, hijo mío. Y esta noche Dios nos está diciendo a la iglesia: escuchen la voz de mi Espíritu por medio de la palabra. Es eso lo que nos va a perfeccionar. Así que, hermanos y hermanas, esta es la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, la que vive la palabra de Dios y guiada por la acción del Espíritu, anhela estar pronto en la misma presencia de su Dios. ¿Cuántos de esos están acá, hermanos? Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Esta noche, rápidamente, hermanos, quiero hacer una invitación para los amigos y las amigas que están en este lugar. Para que usted pueda
escuchar, hermanos y hermanas, la voz del Señor y así pasar aquí al frente a dedicar su vida al Cordero, confesar sus pecados a Dios y decirle: Señor, yo he pecado, yo he fallado contra ti y necesito que tú me salves. Necesito, Señor, que tú me limpies por la palabra. Yo creo en tu mensaje. Si hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar en el lugar donde usted está. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. ¿Hay alguien ahí? ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Si no lo hay, hermanos, vamos a orar. Pongámonos en pie y digámosle al Señor: enséñame tu camino, oh Señor. Y eso solamente es por la palabra. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor. Una vez más, hermanos. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Esta noche aquí está tu pueblo de pie, Señor. Enséñanos tu camino y tu verdad. Que tu Espíritu Santo venga y nos enseñe tu palabra y la acomode en nuestra mente y corazón para vivir de acuerdo a ella, para ser perfectos como tú eres perfecto, para ser pulidos y caminar en transparencia, para estar fundamentado en la enseñanza de los apóstoles por medio de tu palabra, para estar protegido del pecado y así reflejar la luz de Cristo, que es tu deseo, y así el sueño puede hacerse realidad el día que vivamos eternamente contigo en la nueva Jerusalén, que será la morada de Dios, que será la morada de Dios. Por eso, Señor, encomiendo a tu pueblo esta noche para que camine a la luz de tu palabra, para que camine a la luz de tu justicia, para que camine a la luz de tu verdad, no a la luz de los hombres, no a la luz de las tradiciones, no a la luz de sus ideas, de sus expectativas, no a la luz de la cultura, no a la luz, Señor amado, de sus caprichos, sino a la luz de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, que reveló el texto, nos pueda llevar a esa verdad y así, Señor, ser testigos en todo tiempo. En Cristo Jesús oramos. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, no te damos por necesidad, sino con alegría y sencillez de corazón damos para tu obra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar mis hermanos y mis hermanas y cantamos al Señor mientras ellos pasan. Gloria al Señor.